El día de hoy voy a hablar otro tema tópico. No voy a hablar expositivo como normalmente hago. Voy a hablar otro tema tópico. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del matrimonio, el propósito del matrimonio bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio bíblico? Lo que dice la palabra del Señor. Con tantas ideas de matrimonio que están alrededor actualmente en la cultura y aún la legislación indirecta del país, está creando un precedente que nunca antes ha habido. Pero más que todo eso, nuestra libertad, que la misma ley nos da de expresar nuestro punto de vista, especialmente el punto de vista bíblico, porque el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, y Él es el que expresa la posición de lo que nosotros creemos. Pero más que eso, es reflexionar en lo que Dios dice para nosotros que debe ser el matrimonio. La fundación bíblica para el matrimonio, el propósito de cómo Dios ve el matrimonio. Y esto nos va a fortalecer a todos. Y por eso quiero orar en este momento y pedir la dirección del Señor, mientras abramos la Escritura. Padre Santo, te bendecimos, te damos gracias otra vez. Y esta vez queremos abrir, Señor, la Escritura para poder fortalecer dentro de nosotros lo que tú hablas acerca del matrimonio. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, la palabra de Dios que vamos a hablar el día de hoy va a tocar, como he dicho, concerniente al matrimonio, a los que están casados y también a aquellos que, jóvenes, como alguna vez he escuchado muchos sermones cuando era soltero, acerca de lo que es el matrimonio. Es bueno que pongamos la fundación. Y por tanto vamos a ser bendecidos por estos pasajes porque la Escritura está destinada solamente para bendecir y para hablar a nuestras vidas, para edificar nuestras propias vidas. Así que el día de hoy no voy a exponer un pasaje en particular, sino voy a hablar de un grupo de pasajes que hablan acerca del matrimonio. La forma en que el creyente debe ver y cómo el Señor Jesucristo ve el matrimonio, cómo Él mira, la perspectiva de Él en la Escritura, de cómo Él mira el matrimonio. Entonces hoy hablaremos del propósito bíblico del matrimonio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis en el capítulo 2, versículos 18 al 25. Y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el pasaje que estamos leyendo ahora, Génesis capítulo 2, 18 al 25. Miren lo que dice en el versículo 18, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios no ha creado al hombre para estar solo y la mujer también estar sola. Cuando dice la Escritura hombre, no solamente se refiere al hombre como género, se refiere también a la mujer en este caso. No es bueno que esté solo, porque el hombre fue creado primero, es por eso que se refiere a él. Entonces, esto da a entender que Dios ha creado al hombre para que viva con la mujer en matrimonio. Pero también podemos ver aquí una cosa, que no está bien que el hombre viva solo, y este pasaje no solamente describe a un solo hombre, sino más bien describe cómo debe ser el hombre en su relación con el matrimonio. Ahora, no sé cómo Dios lo habrá visto al hombre. No sé si estaría triste. No sé cómo se ve usted cuando su esposa viaja. Se va por largo tiempo y tal vez no hay quien prepare sus platos favoritos. No sé. Pero yo creo que no sé si estaba Adán así, porque no la extrañaba todavía, pero no había ayuda idónea, no había compañera. Así que Dios, yo creo que lo miraba, y Dios había creado todos los animalitos y todo. Yo creo que Adán también miraba las cosas, decía, tal vez en su corazón decía, no sé, esto no está en la Escritura, pero yo digo, mire, el palomo tiene la palomita, pues.
El caballito tiene la yeguita, ¿ve? Y el burrito tiene la burrita también, pero yo, solito. Y la Escritura dice, no está bien que el hombre esté solo. Y entonces, y la Escritura está diciendo que el hombre fue creado para vivir con la mujer. Y Dios los creó varón y hembra, dice la Escritura. Pero a la misma vez hay excepciones también. Eso no quiere decir que todas las personas deban casarse. Hay personas que no se casan y también la misma Escritura admite que hay personas que tienen don de continencia y no se van a casar. Entonces está bien. No todos tienen que casarse. Pero mayormente Dios ha establecido un propósito claro para el matrimonio. Y el primer propósito para el matrimonio es la felicidad del hombre y de la mujer. Le ha debido ver triste al hombre el Señor en el huerto del Edén. Y le ha dicho, no está bien que esté solo. Así que se encarga de hacerle una compañera. Y abre su costado, de su costilla, hace una mujer. Y entonces le lleva hacia él. Y así es como establece en Génesis 1, 26 al 28, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ese es el punto de vista bíblico. Esta es la forma en que Dios ha hecho, y así dice la Escritura. Dios es el autor y el creador del hombre y de la mujer. Y ha dicho que no está bien que el hombre esté solo. Entonces, pero ambos estaban en un estado de inocencia y el hombre todavía no había pecado. Así que Dios pensó en la felicidad del hombre y de la mujer y decidió hacer un hombre y una mujer. Entonces podemos decir que uno de los propósitos de Dios con el matrimonio es que el hombre y la mujer sean felices. Aunque por la palabra sabemos que no todos los hombres y las mujeres se casan. Eso es cierto, hay excepciones también. Pero mayormente Dios quiere que el hombre sea feliz con el matrimonio. Ese fue el diseño original, antes de la caída. Antes de que el hombre desobedezca a Dios con la mujer y entonces entre el pecado al mundo. Ese era el diseño de Dios. Pero con todo el deseo de Dios no ha cesado hasta el día de hoy. Quiere que la pareja, que el matrimonio sean felices actualmente incluso. Y es por eso que cuando se viene a conocer al Señor Jesucristo y somos regenerados por el poder del Espíritu Santo, podemos volver a experimentar este propósito de Dios que es la felicidad para nuestros matrimonios. Y si todavía no eres casado, este es uno de los propósitos del matrimonio. La felicidad de la pareja. La felicidad del matrimonio. No está bien que el hombre esté solo, no está bien que la mujer esté sola. Usted puede imaginarse en qué espectros el hombre puede estar solo y en qué espectros la mujer también puede estar sola. Pero la soledad no es una cosa que Dios quiere para el matrimonio, no es una cosa que Dios quiere para ninguna persona. Alguna vez alguien me ha dicho, pastor, yo me siento solo aunque estoy acompañado. Yo me siento solo aunque tengo toda la familia a mi alrededor. ¿Qué me sucede, pastor? Esto es lo que siempre escucho. Como pastor uno escucha ciertas frases que se repiten tiempo tras tiempo, vez tras vez, porque inciden, diremos, en la vida de las personas y son cosas que las personas hacemos a veces repetitivamente. No está bien que el hombre esté solo. Aún estando acompañado, debería de experimentar el compañerismo de su esposa y debería de experimentar el compañerismo de su esposo, debería de experimentar incluso el compañerismo de sus hijos y los hijos de los padres. O sea que la primera cosa es que Dios ha creado el matrimonio para la felicidad del hombre. La segunda cosa que podemos ver es en Génesis 1, 26 al 28 que hemos leído, es la continuación de la raza humana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, aquí hay una cosa importante. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y si son creados a la imagen de Dios, si somos creados a la imagen de Dios, entonces tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y es exactamente
la parte moral que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta y sabemos cuándo está bien y cuándo están mal las cosas. Esa es la imagen de Dios que está en todos los seres humanos, sean personas que crean o que no crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios ha creado al hombre y a la mujer y le ha creado a su imagen. Entonces, tenemos conciencia de pecado, tenemos conciencia de bien y de mal en nuestras propias vidas. Esa es la imagen de Dios en nuestras vidas. Así que, además, le creó Dios al hombre para que él tenga dominio sobre la tierra y sobre las criaturas de la tierra. Y los creó, dice la Escritura, varón y hembra. Luego los bendijo para que se multiplicasen. ¿Por qué? Porque esta es la manera natural en que se multiplica el hombre y la mujer. Dios los ha creado hombre y mujer porque la multiplicación natural viene de un hombre y de una mujer. Eso es lo que dice la Escritura. Pero hay también excepciones de matrimonios que no tienen hijos, obviamente. Pero uno de los propósitos del matrimonio es que la raza humana continúe. Bueno, yo he hecho caso bien a ese mandamiento, hermanos. Tengo 6 hijos. He hecho mi contribución. Y otros seguramente han hecho más contribuciones que yo, pues está bien. Pero ese es uno de los propósitos del matrimonio, que continúe la especie humana. Hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios ha querido que cuando las personas se casan, las personas también tengan hijos. ¿Sabe que ese instinto se manifiesta temprano ahora en el matrimonio? Recuerdo muy bien cuando nos casamos con Lili, era el 1984, y no teníamos todavía niños. Y entonces lo que hemos hecho es comprarnos 2 perritos, que pasaban como si fuesen nuestros hijos. Se nos enfermaban y viajábamos 240 kilómetros para ver a un veterinario. Porque donde estábamos no había un veterinario que podía sanarlos y cuidarlos. Se manifiesta en nuestros corazones el deseo de ser padres, el deseo de ser madres en las mujeres, porque Dios le ha creado al hombre y a la mujer, y le ha diseñado al hombre y a la mujer para reproducirse naturalmente y entonces extender la raza humana. Entonces, la segunda razón es que Dios ha creado el matrimonio para que continúe la raza humana, para que se refleje su imagen, la imagen de Dios en cada una de las personas. Y cuando vemos Malaquías, el capítulo 2, versículo 14 al 15, dice así: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Sabe por qué dice el profeta Malaquías aquí? Está hablando acerca del pueblo de Israel que había vuelto de la esclavitud de Egipto. Y entonces, cuando estaban construyendo el templo, muchos de ellos habían empezado a desobedecer la palabra del Señor. Y han empezado a tener matrimonios mixtos con gente que no conoce al Señor. Lo que luego el apóstol Pablo llama y dice: no os unáis en yugo desigual. Que eso no va a edificar tu vida cristiana. Pero aquí está explicando la razón principal por la cual Dios no quiere que una persona que es creyente, como en este caso los hijos de Israel, estén emparentando con familias que no eran del pueblo de Israel. Está diciendo bien claro en el versículo 15, porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Lo que pasaba era que los hijos del pueblo del Señor estaban abandonando sus mujeres, sus matrimonios, y estaban casándose con otras mujeres. Y entonces esta exhortación viene para ellos. Y la razón de esta exhortación, les dice, es porque Dios quiere descendencia. Dice, buscaba descendencia para Dios. Está buscando hijos que teman a Dios. En otras palabras, otro de los propósitos del matrimonio es criar hijos piadosos. Hijos temerosos de Dios. Como dicen en inglés, godly children. Ese es otro propósito de los matrimonios. No cuestión de tener hijos. Es cierto que es un mandamiento del Señor, en el sentido de que nosotros tenemos que tener hijos, sí, quiere que continúe la especie humana, pero el Señor quiere hijos que le amen. Quieren que nosotros tengamos hijos que sean godly, que sean hijos piadosos, hijos que amen al Señor, hijos que le sirvan, hijos que lean la palabra del Señor, hijos que sean temerosos de Dios y que anden en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es otro de los propósitos del matrimonio. El Señor quiere que nosotros como papás criemos hijos que amen al Señor. Amén. Y Dios había creado el matrimonio. Él había hecho el matrimonio para que dentro del matrimonio nosotros
podamos tener hijos que teman a Dios y que nosotros podemos criar hijos que sean piadosos. Hermanos, al dejar el pueblo del Señor a sus mujeres originales y tomar otras esposas, estaban siendo desleales y estaban atentando contra el propósito de Dios, por el cual Dios les había elegido como pueblo, les había elegido como pareja, para que ellos críen hijos piadosos, hijos que sean temerosos de Dios. Cuando nosotros como pareja no planteamos nuestra meta de criar hijos temerosos de Dios, no creo que estamos haciendo tan diferente a lo que estaban haciendo los hijos de Israel en aquel tiempo. Nuestra meta como pareja debe ser criar hijos que teman a Dios, que se puedan replicar lo que nosotros hacemos delante del Señor. Hijos que también crean la palabra de Dios. Debemos modelar para ellos, para que ellos también hagan como nosotros hacemos. Un matrimonio que entiende el propósito de Dios es uno que decide criar hijos piadosos, godly children. Si un matrimonio entiende lo que es el propósito de Dios para su vida, para su matrimonio, ese matrimonio va a decidir educar, criar hijos que sean temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, esto es lo que tenemos que pensar. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque Dios quiere que los niños también se edifiquen en Él. Y cuando nosotros ya hayamos pasado este mundo, ellos continúen enseñando y extendiendo también este mandamiento que el Señor ha dicho que poblemos, pero que poblemos el mundo con hijos que le temen. Modelando cómo ser los discípulos del Señor Jesucristo. Esa es otra de las razones para el matrimonio. Dios quiere que nosotros tengamos hijos que sean piadosos. Luego veamos también en Proverbios 5, 15 al 19. Dice así, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles o tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El matrimonio fue hecho por el Señor para la completa satisfacción del hombre y de la mujer, en todas las áreas de su vida. Porque si usted ve este pasaje, está hablando acerca de la forma que debe vivir la pareja y cómo le está exhortando al hombre que debe vivir dentro de la relación matrimonial. El matrimonio está diseñado para la completa satisfacción del hombre y de la mujer. Podemos ver, como al principio habíamos dicho, que el matrimonio ha sido creado para la felicidad del hombre. Él también ha sido creado para la continuación de la raza humana. Y también para criar hijos que sean piadosos, godly children. Pero también ha creado Dios el matrimonio para la completa felicidad del hombre y de la mujer. A veces confundimos el matrimonio solamente con el romanticismo que puede ofrecer la ceremonia. No estoy diciendo que no seamos románticos. Hay que ser románticos. Pero hay que ser románticos cristocéntricos. Porque la palabra nos está hablando de que Dios ha creado el matrimonio para esa satisfacción entre el hombre y la mujer. Para llenar nuestras necesidades emocionales, físicas, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales. A veces el trabajo y las ocupaciones no nos permiten disfrutar de la plenitud de nuestro matrimonio, así como el Señor lo ha diseñado. Algunos matrimonios tal vez no están sirviendo para la completa satisfacción del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros hemos cambiado nuestras prioridades y no hemos entendido para lo que es el matrimonio. El matrimonio no fue creado para el trabajo. El matrimonio no fue creado para desarrollar una carrera. El matrimonio no fue creado para hacer dinero. El matrimonio no fue creado solo para tener hijos. El matrimonio fue creado también para la completa satisfacción del hombre y de la mujer. Y tal vez esto debe hacernos pensar
en nuestras prioridades, si nuestras prioridades están conforme a lo que dice la Escritura, si estamos entendiendo el punto de vista bíblico del matrimonio, como dice la palabra de Dios. Hermanos, si el matrimonio es reemplazado por el trabajo, o el matrimonio es reemplazado por cualquier tipo de ocupación que haya en nuestra vida, estoy seguro que en ese matrimonio no están funcionando las cosas bien, porque no están las cosas como deben estar. Debe haber un esposo quejándose, debe haber una esposa quejándose, debe haber unos hijos quejándose. Pero si miramos la perspectiva de Dios del matrimonio, vamos a entender que este es otro de los propósitos por los cuales Dios ha creado el matrimonio. Y ahora veamos en Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, y luego leemos Efesios. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacadla ahora y llevadla a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, cuando lo sabían, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre primero sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y el 12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Otra razón para la cual Dios ha creado el matrimonio es que el centro de nuestros matrimonios sea el Señor Jesucristo. No es solamente para la felicidad del hombre, no es solamente para que tengamos hijos piadosos, no es solamente para continuar la raza humana, es para que sea un matrimonio centrado en Cristo. Ese es el diseño que Dios ha hecho. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Es a su imagen porque Él quiere que nosotros reflejemos lo que Él es. Y por tanto, cuando el Señor Jesucristo va a Caná de Galilea, Él reafirma el principio del matrimonio. Porque el Señor Jesús, siendo Dios, no va a ir a ningún lugar al azar. No va a ir a ningún lugar por casualidad. Ha ido a ese matrimonio con el propósito claro de ratificar lo que hizo en la creación, en el Génesis. Y ratificó con su presencia al matrimonio, hombre y mujer. Y también estuvo allá para mostrar que en los matrimonios Él debe ser el centro. Los matrimonios tienen que ser cristocéntricos. Los matrimonios bíblicos tienen a Cristo como el centro de su relación y de su familia. Hermanos, cuando esto no sucede dentro del matrimonio, cuando uno de los dos queremos estar en el centro de la relación matrimonial, obviamente ese matrimonio, el sentido común nos dice, no está de acuerdo al patrón bíblico. El patrón bíblico habla y Jesús habla con su presencia en las bodas de Caná de Galilea que Él es el centro del matrimonio. Hermanos, y también encontramos pasajes en la Escritura que nos hablan de la comparación que hace el apóstol Pablo incluso, de la relación que hay entre el esposo y la esposa a la relación que hay entre el Cristo y la iglesia. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, 23 al 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Para que ustedes puedan ver la dimensión de la importancia que tiene en la mente de Dios lo que es el matrimonio, el apóstol Pablo, en un libro inspirado por el Espíritu Santo, no escatima en comparar la relación que tiene Cristo con su iglesia con la relación matrimonial. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Que el matrimonio realmente es importante para Dios. Y más importante es cuando nosotros entendemos el propósito de Dios del matrimonio bíblico aplicado en nuestras vidas. Un día dice la palabra, vamos a estar todos delante de Dios. Varones, mujeres, grandes, chicos, de las diferentes lenguas y naciones delante de Dios. Para dar cuentas sobre la forma en que hemos administrado nuestras propias vidas. Hermanos, este pasaje nos hace ver que es importante que nosotros entendamos que nuestra relación como iglesia con el Señor Jesucristo es considerada como la relación del esposo hacia la esposa. Hermanos, el matrimonio se inicia entonces con el entendimiento del diseño original de Dios de lo que éste es. Donde Dios era el centro del matrimonio. Y cuando viene el Señor Jesucristo después de la caída, otra vez con su presencia en las bodas de Caná de Galilea, ratifica que un matrimonio bíblico es un matrimonio en el cual el centro es el Señor Jesucristo. Decía hace un momento, eso no quiere decir que no seamos románticos. Uno va a decir, el centro del Señor Jesús, ya no tengo que decirte nada, no te traigo rosas, que te traiga rosas el Señor Jesús. Pues no quiere decir eso. Lo que está diciendo es que un varón debe ser romántico, pero un romántico cristocéntrico. Una esposa debe ser una esposa cuidadosa, pero debe ser una esposa cuidadosa con su esposo, pero cristocéntrica. A veces pensamos y decimos frases bien románticas, ¿no es cierto? Yo daría mi vida por ti, ¿no? Desde que te conocí, mi vida ha cambiado. No hay otra como tú. Decimos cosas bonitas, pero todos nuestros pensamientos, como dice la Escritura, deberían estar centrados en el Señor Jesucristo. Deberíamos de modelar delante de todos que nuestra relación matrimonial se fundamenta en el Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, ¿qué tenía que ver la ceremonia? Porque obviamente cuando el Señor Jesucristo asistió a las bodas de Caná de Galilea, había ceremonia. Y después de la ceremonia, el party más, la fiesta más había. Hermano, como pastor he participado en muchos matrimonios, en muchas ceremonias y muchos parties que han hecho después del matrimonio. Y cuando yo veo al Señor Jesús participando en estas bodas de Caná de Galilea, obviamente había la ceremonia. El Señor no descartó la ceremonia. La ceremonia no es mala, está bien. A las novias les gusta hacer ceremonias bien diferentes a las que otras han hecho. No les gusta que nadie haya tenido una boda como las que ellas van a tener. Así es. Y a todos nos ha pasado eso también. Alguna vez nos hemos casado y hemos ido a la ceremonia, hemos querido que sea distinto a lo que nadie hace. Está bien, eso está bien. O sea, no hay problema en la ceremonia. Solo sí y solo sí, como me enseñaron en matemáticas en la universidad, entendemos el diseño original de Dios del matrimonio. Podemos tener expectaciones equivocadas en el matrimonio. Podemos estar esperando cosas que nunca van a llegar en el matrimonio. Y podemos ser sinceros. Como dice el doctor Graham,
pero sinceramente equivocados. Y eso nos puede llevar a sufrimiento en nuestras vidas. Pero es mejor volcarse y volverse al modelo bíblico de lo que es el matrimonio. Dios había diseñado el matrimonio para la felicidad del hombre. Había diseñado el matrimonio para la continuación de la raza humana. Había diseñado el matrimonio para que criemos hijos piadosos, godly children. Había Dios diseñado el matrimonio para la completa satisfacción del hombre y de la mujer. Y por sobre todo, había diseñado Dios el matrimonio para que el matrimonio sea cristocéntrico. Quiero hacerte pensar, ¿cómo está tu matrimonio el día de hoy? Dios ha creado ese matrimonio tuyo para tu felicidad, para que continúe la especie humana, con sus excepciones como hemos hablado, para criar hijos piadosos que teman a Dios, para la completa satisfacción de los esposos, hombre y mujer, y para que Cristo sea el centro de ese matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? Y es bueno poner la fundación de esto en tu vida, porque cuando uno entiende el propósito de Dios del matrimonio, todas las cosas ocupan su verdadero lugar. Escucho decir a veces a los matrimonios, estoy junto contigo solamente por mis hijos. Tendrías que estar solamente por Cristo. Estoy contigo porque si no, ¿de qué viviera? Tendrá que ser por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estas palabras que leemos aquí son palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos muestran el propósito de lo que debe ser el matrimonio. Quisiera que podamos orar el día de hoy, inclinar nuestros rostros y orar el día de hoy. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias porque las cosas que tú nos muestras en la Escritura y podemos entender, Señor, en tu palabra para lo que tú has hecho el matrimonio. Entendemos que has hecho para nuestra felicidad. Entendemos que has hecho para que extendamos la raza humana, Señor, para criar hijos piadosos que te teman, para nuestra completa satisfacción como hombre y mujer, y especialmente para que tú seas el centro de nuestra relación matrimonial. Hoy queremos afirmarnos en esto y orar a ti. Y mientras están orando, hermanos, yo quisiera invitar, si hay parejas que quieren pasar aquí adelante y orar, y reafirmar su relación. Tal vez un poquito diferente estaban entendiendo. Amén, gracias al Señor. Lo que es el matrimonio. Tal vez están entendiendo diferente lo que es el matrimonio. No sé, tal vez poquito, mucho. No hay tres, hermano. Pero quisiera que tome la oportunidad el día de hoy para venir y orar con su pareja. Tome el tiempo, un momento. Y venga, oremos. Si esta palabra le habla a su corazón, venga. Y está solita, solito, no está el esposo aquí, venga también, ore por él. Si está viviendo usted solo, aunque bien acompañado, pero solo. Usted está viviendo sola, aunque bien acompañada, pero sola. Venga también. Si usted sabe que su esposo está viviendo solo, aunque usted la acompaña, venga también. Y si usted sabe si su esposa está viviendo sola, aunque usted la acompaña, venga también. Venga a orar y reflexionar delante del Señor para poner su matrimonio de acuerdo a los principios que dice la palabra del Señor. No viva solo, no viva sola, teniendo la esposa, teniendo el esposo. Gane a su esposa, gane a su esposo. Vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos otra vez. Y a veces, Señor, como hijos tuyos, no entendemos el propósito del matrimonio. Hacemos asunciones en nuestras vidas que nos llevan a expectaciones que a veces no se cumplen. Y vivimos, Señor, frustrados,
y vivimos, Señor, molestos porque eso no se ha cumplido en nuestras vidas. Pero hoy queremos venir delante de ti para hablarte y para orar, Señor, cada uno de nosotros. Y quiero orar, Señor, por estas parejas. Quiero orar, Señor, por ellos que han pasado, por aquellos que están solos también el día de hoy. Tal vez el esposo, la esposa no está, Señor, pero quiero orar por ellos. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, el día de hoy pueda convencer sus corazones. Y que puedan allanar, Señor, las cosas que están mal, que no están bien. Y que si tú no eres el centro, Señor, de estos matrimonios, Señor, tú ahora, Señor, seas el centro. Que cada uno de ellos el día de hoy decida tener un matrimonio cristocéntrico, centrado en ti, Señor. Dales la fuerza y dales el poder de tu Espíritu para criar hijos, Señor, piadosos. Hijos, Señor, obedientes a ti, temerosos a ti, a tu palabra. Y te pido que contestes la oración de aquellos que han estado orando tiempo por sus hijos, Señor. Que tú contestes oración, Señor, que tú los convenzas con tu Espíritu Santo y les des el poder de dar un buen testimonio, Señor, frente de ellos. Señor, y si hay conflictos entre pareja que de tiempo en tiempo surgen en el matrimonio, hoy te pido que les des en tu Espíritu Santo la reconciliación y puedan entenderse el uno con el otro. Tú eres un Dios bueno y tú quieres la unión de las parejas. Y así tú has establecido el matrimonio. No está bien que el hombre esté solo, ni tampoco la mujer. Y por eso oramos en este día, Señor, que tú puedas allanar las diferencias que puede haber en cualquiera de tus hijos, Señor, que están acá. Y te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú los levantes y fortalezcas sus matrimonios, así como dice tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en este momento, y que tu gloria se vea en sus vidas, Señor, cuando tú seas el centro de estas relaciones matrimoniales. En el nombre de Jesús, en este momento y con acción de gracias y con perdón, te decimos amén. Amén. Que el Señor les bendiga.